El Primero de la Mañana. Con Analía Soria y Claudio Ponce de León. Más escuchás, más te informás. El debate por el presupuesto universitario se ha politizado demasiado y se ha perdido de vista el fondo de la cuestión, ¿no? Porque una cosa no tiene que ver con la otra, por lo que se está discutiendo. Ahora aparece el ministro Caputo diciendo que ellos no están contra el presupuesto de las universidades ni contra el cierre de las universidades, o a favor del cierre, sí, de que se puedan auditar. Insisto, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Me parece que el debate ha perdido seriedad y es un debate importante, por eso nos hemos propuesto periodísticamente hablar con aquellos que piensan y aquellos que saben del fondo de toda esta problemática, ¿no? Y es por eso que hemos convocado a un sociólogo, analista político, docente, escritor, filósofo, mirá cuántas cosas. Y todas merecidas, ¿no? Como es Marcos Novaro. ¿Qué tal, Novaro? El gusto de saludarlo. ¿Cómo está? Muy bien, ¿qué tal? Buenos días para todos. Gracias por atendernos, ¿eh? No, un placer. Bueno, ¿qué mirada tiene sobre toda esta discusión que tristemente se ha politizado demasiado? Sí, es un poco inevitable que se politice porque, bueno, este es un tema complejo donde hay muchos intereses cruzados y hay un conflicto, digamos, inmediato, que es el conflicto por el control del presupuesto, y hay un conflicto más de largo plazo, podemos decir, sobre el sentido que tiene el gasto público, ¿no? O sea, qué cosas del gasto público merecen ser defendidas. Yo creo que... Lo escuchamos, ¿eh? Hola, hola. Sí, lo estamos escuchando con mucha atención. Perdón. Yo creo que en lo inmediato, digamos, el argumento del gobierno sobre el ajuste en la emergencia lleva a las de ganar. Ahora, ese es el debate, digamos, inmediato de la crisis y cómo se enfrenta la crisis y la importancia del déficit cero. Y bueno, ahí digamos, el gobierno tiene su principal apoyo, digamos, ¿no? Me parece que en cómo se gestionan las universidades públicas, si el Estado tiene que gastar, siquiera tiene que existir un presupuesto público destinado a la educación superior, ahí es donde el gobierno tiene más dificultades, porque me parece que partió de una premisa que era muy muy brutal, digamos, de que prácticamente las universidades no tenían que existir, que eran un gastadero inútil de plata, porque además eran cuevas de adoctrinamiento comunista, bueno, toda una serie de planteos muy ridículos, muy brutales, con los cuales empezó la discusión el gobierno. Después tuvieron que desescalar y moderar su planteo, porque en ese registro no tienen apoyo, digamos, ¿no? O sea, más allá de que hay evidentes problemas en las universidades sobre la calidad del gasto, sobre el uso partidario de muchos, en muchos ámbitos, digamos, las universidades son, la verdad, son capturadas por la dirigencia político-partidaria, y eso le hace muy mal a la educación superior, digamos, pero el gobierno no encaró una discusión sutil sobre eso, sino una discusión ideológica brutal, de decir, bueno, esto no tiene que existir, digamos, ¿no? Más o menos como hicieron con el Hospital Bonaparte, digamos, ¿no? Después desescalan porque en ese choque llevan las de perder, digamos, ¿no? Bien, ahora, más allá de toda esta discusión por este tema más que importante, finalmente termine como termine, ¿no? Con veto o sin él sobre la ley. Vayamos a algo más amplio. Venimos de una crisis política importante en el país, hubo un recambio de gobierno. ¿Usted cree, y esta es la pregunta al analista político, ¿no? ¿Usted cree que vamos mejorando dirigencialmente hablando? ¿Estamos igual o estamos peor? En materia, digamos, de emergencia política, ¿no? Más allá de quién gobierne. Mirá, es difícil decirlo porque, bueno, todavía es muy incierto el panorama, ¿no? Yo creo que el gobierno ha hecho algunas cosas que a mí me sorprendieron para bien. Yo pensé que iban a tener mucho más la inclinación a defender sus posturas
más ideológicas en términos de cómo encarar el ajuste, ¿no? La dolarización, toda digamos, la ideología que venía acompañando la primera ley base, ¿no? Una idea así de refundación a lo bestia, digamos, ¿no? Es decir, bueno, forzar al Congreso o apoyan esta ley o los ignoramos, ¿no? Ignoramos al Parlamento. Desde esa postura yo creo que el gobierno se fue moderando bastante. Ya de la dolarización no se habla, ahora se habla de fortalecer el peso, ¿no? Incluso una estrategia casi inversa a la de la dolarización, que es evitar una devaluación para fortalecer el peso, que tal vez funcione. Yo creo que tiene un alto riesgo, digamos, pero bueno, es una estrategia muy diferente y bastante más razonable que la de dolarizar, digamos, ¿no? A pesar de todas las dificultades que tiene, yo creo que el gobierno en eso se ha mostrado bastante pragmático. En otras cosas, es un gobierno que sigue siendo muy frágil, muy improvisado y muy ideológico, digamos, ¿no? Que este tipo de conflictos como las universidades se los compra solo, digamos, ¿no? O sea, no podían hacer un ajuste en las universidades sin necesidad de plantear una batalla cultural entre una lucha entre la libertad y el comunismo, casi una versión tan maniquea que es ridícula, digamos, ¿no? Y lo mismo hacen con otras iniciativas que la verdad yo creo que no tienen mucho futuro, ¿no? En tema de la reforma política empezaron con una idea de anular las PASO y la representación proporcional, que era una idea muy absurda, digamos, ¿no? La política argentina no iba a procesar eso. Después termina saliendo la boleta única, que me parece que es una buena medida. Entonces, tal vez parte, digamos, de la solución argentina consista en esperar a que las cosas más extremas que propone Milei se filtren por un proceso institucional del que terminan saliendo cosas que tal vez no son tan malas, digamos, ¿no? Bien. Bueno, ahora voy por las respuestas del Novaro escritor, ¿no? Tengo entendido que hace muy poquito usted escribió un libro cuyo título tiene que ver con el ¿por qué es tan difícil gobernar la Argentina? Sabe que hay otras voces y yo no terminé de escuchar su pregunta. ¿Me puede repetir, por favor? Le consulto, tengo entendido que hace muy poquito usted terminó un libro del por qué es tan difícil gobernar a la Argentina. ¿Nos podrá hablar un poquitito de él? Sí, claro, bueno, es un trabajo que tiene que ver en parte con esto, digamos, ¿no? Porque es la pregunta de si las instituciones de nuestro presidencialismo son compatibles con la fragmentación de nuestro sistema de partidos, digamos, ¿no? Nosotros tenemos una situación que en términos de vida partidaria está cada vez más fragmentada y hay muy grandes dificultades para que un partido forme mayoría, y eso da dos resultados posibles: o hay algún tipo de coalición de fragmentos de partidos o de partidos que se alían para formar una mayoría y sostener un gobierno, o los presidentes gobiernan en minoría, que es lo que estamos viendo con Milei, digamos, ¿no? El intento de Milei de gobernar en minoría es aún más audaz que el de Macri, que también Macri intentó gobernar en minoría con acuerdos puntuales con sectores de la oposición. La verdad que hasta ahora esos gobiernos de minoría no han dado buenos resultados, pero las coaliciones tampoco, digamos, ¿no? O sea, Macri formó una coalición que no llegó a ser mayoritaria, y esa coalición después se destruyó, ¿no? Juntos por el Cambio fue incapaz de elegir un nuevo líder, y eso es lo que explica un poco el éxito de Milei, digamos, ¿no? Es el fracaso de esa coalición lo que le dio aliento a la idea de, bueno, votemos a un outsider porque los acuerdos entre los partidos no funcionan, digamos, ¿no? Y no hablemos de Frente de Todos, que fue una coalición peronista terriblemente disfuncional, digamos, ¿no? Que se dedicó a fagocitarse a sí misma en un internismo permanente entre Cristina y Alberto. Bueno, lo que vivimos, digamos, durante 4 años de un gobierno muy malo, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta que se hace es, digamos, el trabajo que usted menciona es un intento de analizar por qué las coaliciones de partidos funcionan mal, cómo se podría hacer que funcionen mejor y si los presidentes pueden
puede eventualmente gobernar en minorías, pero con acuerdos con partidos que sean moderados, digamos, ¿no? Con partidos que colaboren, si no electoralmente, por lo menos que colaboren con ciertas políticas públicas que tengan consenso. Yo creo que es un experimento que vamos a ver si funciona. Me da la impresión de que Milei, digamos, tiene totalmente descartado la perspectiva de formar una coalición con Macri, pero bueno, tal vez las circunstancias lo fuerzan, ¿no? Porque si la apuesta por el gobierno de minoría no funciona, va a tener que tal vez optar por una coalición, ¿no? Correcto. Buenos días, Novaro, ¿cómo le va? Soy Analía. Buen día. ¿Me está escuchando? Sí, buen día. Ay, no lo escuchaba, Sí. Por un momento se me cortó. Le quería preguntar lo siguiente. Usted dice, lo acaba de decir recién, venimos de 4 años de un gobierno que fue horrible. Digo, ¿por qué Cristina Kirchner sigue siendo la líder de ese sector? ¿No alcanza con todo con lo que pasó? Digo, ¿por qué la gente tiene o está tan cautivada, digo, por esta figura? Porque sigue teniendo su núcleo duro, sigue siendo digamos, un prospecto para las próximas elecciones. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, es un problema, ¿no? El peronismo está congelado en su proyecto político, en su liderazgo, hace 10, 12 años, que está intentando el reemplazo de Cristina Kirchner y fracasa, ¿no? Fracasó Massa en procesar esa sucesión, fracasó Alberto Fernández, y ya no quedan prácticamente contendientes, ¿no? Frente a Cristina. Ha logrado que todo el terreno de ese partido sea casi un terreno yermo, ¿no? Donde no crece nadie. Está ella y todos los demás son soldados. Uh-huh. Si el único contendiente que se anima a desafiar a Cristina es Quintela, un gobernador que no tiene apoyo ni siquiera en su provincia, que es de las provincias que está más en crisis. No tiene ninguna chance Quintela de representar un proyecto alternativo. Es casi, digamos, una candidatura testimonial, ¿no? Es decir, esa es la realidad del peronismo hoy, ¿no? Y que se corresponde con una estrategia que tuvieron los Kirchner desde el comienzo, que era, bueno, anular a cualquier posible competidor. Muy diferente a lo que pasaba en la época de Menem. En la época de Menem, no sé si ustedes recuerdan, pero Menem convivía con una cantidad de gobernadores que tenían aspiraciones nacionales, que tenían pretensión de ser figuras nacionales y de competir por el poder, ¿no? Estaba Palito Ortega, estaba Reutemann, estaba Duhalde, después apareció Rucauf, estaban una cantidad de figuras que eran relevantes a nivel nacional. Los Kirchner anularon toda esa capacidad que tenía el peronismo de generar liderazgos y generar competencia interna con un mecanismo muy centralizador, muy monopólico, y que, bueno, tuvo mucho éxito para ellos, y es letal para el partido, digamos, ¿no? Yo creo que el peronismo va a tardar décadas en recuperarse de esta experiencia tan trágica para el país y para ellos mismos que ha sido el ciclo kirchnerista. Bien, por último, y habida cuenta de que la expresidente va por la presidencia del PJ, ¿usted le ve alguna posibilidad de independencia en algún momento al PJ o lo ve más bien en la continuidad de seguir siendo rehén del kirchnerismo? Bueno, hay que ver qué pasa con el peronismo moderado, digamos, ¿no? Yo creo que, dado que esta es la situación dentro del PJ, se entiende que Randazzo haya renunciado a su afiliación, digamos, ¿no? Que cada vez más sectores piensen que, bueno, tal vez el futuro del propio peronismo está fuera del PJ, digamos, ¿no? Entonces hay que ver, digamos, ¿no? Yo creo que en el centro político, entre esta crisis que vive el PRO, las divisiones dentro del radicalismo y toda esta convulsión que se vive en derredor de Schiaretti, de figuras de relativamente moderadas del peronismo, hay que ver si surge algo, digamos, ¿no? Yo creo que va a tardar tiempo en recomponerse una coalición más centrista, porque la polarización manda, digamos, ¿no? En las próximas elecciones probablemente los dos polos
principales de la política argentina van a seguir siendo Milei y Cristina, y entre los dos hay una competencia que es muy funcional. Ellos se necesitan mutuamente, digamos, ¿no? La polarización les conviene a los dos. Entonces van a tender a anular a los contendientes de centro. Pero tal vez, digamos, una buena parte de los votantes argentinos no se conforme con optar entre Cristina y Milei, digamos, ¿no? Yo creo que hay seguramente mucha gente que tal vez en una elección legislativa tiene más incentivos para expresar una preferencia distinta, digamos, ¿no? Algo más moderado, más una visión un poquito más gris de las cosas, no blanco y negro, digamos. Estamos dialogando con Marcos Novaro. Novaro, le agradecemos su gentileza en atendernos, le enviamos un saludo y que tenga una buena jornada. Igualmente, que sigan bien, buenos días para todos. Hasta cualquier momento. Bueno, el gran Marcos Novaro, dando su punto de vista. Recién dijo, habló Novaro de la polarización, ¿no? Estamos acostumbrados a la polarización como sociedad, como votantes, pero se está comenzando a ver con mucha nitidez. Ojo que vienen 3/3, no tan polarizado. Los que están con Cristina y los que no están con Milei, los que votan a Cristina por Cristina o por el kirchnerismo, y los que están contra de Milei, ese va a ser un grupo donde también va a haber un importante porcentaje de radicales. Viste que el radicalismo es furgón de cola siempre. Ahí van detrás, ¿no? Ese es un espacio. El otro espacio es los que están con Milei y los que no lo están, pero están en contra del kirchnerismo, y los independizados, es decir, los que no están ni con unos ni con otros. Este tercer espacio está creciendo de sobremanera y lo están viendo todos los consultores. Digamos, los podridos, ¿no? Porque al fin y al cabo parecía que todo se terminaba y otra vez la tenemos a la señora disputando poder por la ausencia de peronistas con pelotas que puedan enfrentarla, ¿no? Y lo que está haciendo Milei con algunas actitudes, sobre todo con el modo, que ha cansado a muchos votantes de Milei, el modo, el grito, el insulto, está haciendo que Cristina todos los días tenga una visibilidad mayor, ¿eh? Bueno, a los dos les conviene, dijo bien Novaro, el tema es si le conviene al país, que son dos cosas diferentes, ¿eh? El primero de la mañana. 100% periodismo.